Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, sobre todo bienvenidas. Esto es Makini desde Color Visión, hablando de lo importante, de lo fundamental. Acompáñennos porque vamos a hablar de salud pública. Nos acompaña el señor ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Bienvenido. Muy buenas noches, Pablo. Un placer estar aquí en tu programa. ¿Cómo se siente? ¿Descansado? Se trabaja demasiado en el ministerio, se viaja mucho. Ha sido duro el cambio de vida. Bueno, del MESI al MISPAS es mucha la diferencia. Sectores totalmente diferentes, situaciones muy diferentes también, niveles de organización también diferentes, conflictividades también diferentes. Y el desafío muchísimo y mayor. mucho desafío por delante. Porque hay un asunto, mire, el gobierno del presidente Medina tiene luces y sombras. Ahora tiene un faro terrible que todo el mundo le reconoce, que es el tema de la educación. Eso es jornada escolar extendida, estancias infantiles, son palabras mayores. Pero también uno nota como que ha habido demasiado cariño, unos amores terribles con lo de la educación, y a la salud se le ha dejado, con relación a salud, a educación, como medio en plan Cenicienta. Eso está cambiando porque obras son amores, no buenas razones. Si uno ve ese 4% y luego ve ese 2 puntos y pico, eso está cambiando. ¿Cuáles pasos se están dando desde el ministerio para acelerar eso mismo, el paso, para seguir avanzando, ministro? Habitualmente la mirada a salud que la gente tiene es hospitales. Según van los hospitales, va salud. Pero salud es más que hospitales. Salud es agua, quiere decir INAPA, CAS y todo eso. Salud es control de alimentos, medicamentos, productos sanitarios, cosméticos. Salud es habilitación. Salud es 911. Salud es, digamos, control de enfermedades transmisibles, que tiene mucho que ver con esto. Salud es envejecientes, salud es niños. Es decir, es un conjunto, ¿verdad? Sin dejar de mencionar la seguridad social. Todo eso compone el Sistema Nacional de Salud. Es decir, que a salud pertenece tanto SENASA y la CISARRIL, como el Servicio Nacional de Salud, como INAPA, como PROMESECAL, como CONAVICIDA. Todo eso tiene que ver con salud, de manera que es un sistema bastante complejo, con focalizaciones de las acciones de cada una de las instituciones. Pero para seguir avanzando sería bueno explicar algo 1000 veces explicado, pero nunca está de más. La diferencia entre el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, porque uno ve que a veces como que la gente se confunde. Y entonces, que Sánchez Cárdenas, que Chanel. O sea, repítanos por favor despacito, ¿cómo se distribuyen las funciones esas dos entidades? El antiguo ministerio, el CESPAS, Exacto, antiguo, tenía todas las funciones concentradas. Es decir, la prestación de los servicios que actualmente realiza el Sistema Nacional de Salud, que dirige Chanel. Y por otro lado, la labor de rectoría, evaluación, monitoreo que realiza el ministerio. Nosotros establecemos las normas que van regulando la prestación de servicio y todo eso. Okay. Hubo una separación de funciones, preservando en el ministerio lo que es control de enfermedades vectoriales, zoonosis y todo ese tipo de cosas, con componentes que están en el servicio bajo regulación del ministerio. Entonces, el Servicio Nacional de Salud simultáneamente, su función es la prestación de servicios, pero es una institución, digamos, una dirección
establecida para todo el sistema hospitalario y de unidades de atención de salud. Eso es lo que tienen que hacer, administrar eso. Okay. Ya todo lo demás, sobre todo la regulación, las normas, Claro. los protocolos, Y hay los permisos. permisos, todo protocolos, todas esas cosas están dentro del ministerio. Y Y el tema más gris dentro del sector salud, y que todo el mundo reconoce que ahí es que hay que por ahí hay que prender, que hay que acelerar la cosa, el asunto de la mortalidad materno-infantil. Tiene que ver, no me importa si tiene que ver con el sistema o con el ministerio. Yo aprovecho estando, que estoy hablando con el más autorizado para que me diga qué se va a hacer, qué se está haciendo, hasta dónde se está decidido a llegar para que nuestro país no tenga ese devaneo más tercermundista de la cuenta con esas estadísticas de vergüenza, que ahí no puede ser. Hablemos de ese tema terrible. Sí, mire, desde que tomé el cargo, una de las cosas que he destacado de mi interés es bajar las tasas de mortalidad materno-infantiles. Materno-neonatal, porque el 80% de las muertes infantiles son neonatos, es decir, que mueren antes de los 28 días. Ciertamente, cuando usted coge las estadísticas nacionales, se da cuenta que si toma 15 años, lo que usted ve es una línea recta en el comportamiento de la mortalidad. Lo que significa que ministros van, ministros vienen, organismos internacionales coparticipando dentro del proceso, no han podido alterar ese fenómeno. ¿Qué puede explicar eso? Porque lo de pocos recursos ha habido mejores y peores tiempos, pero también en otros ministerios y en otros problemas nacionales el asunto no es tan grave. ¿Qué explica este asunto? Yo tengo, digamos, se han hecho muchos estudios y hay observaciones, se han hecho más de 4 planes que se han lanzado en ese sentido. Mi punto de vista, muy personal, es que tiene mucho que ver con la atención hospitalaria, pero con un componente extrahospitalario que se le ha prestado poca atención y al que además la ausencia de la atención primaria en salud fortalece eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tuviéramos un sistema de atención primaria en el primer nivel, invirtiendo la relación entre la oferta y la demanda como existe actualmente en la SUNAP, yo atiendo al que llega al consultorio de la UNAP. Yo no me muevo al hogar donde se está produciendo la salud y la enfermedad, donde está la demanda. Y por tanto conocer las historias familiares de allí, el entorno en que vive, la historia clínica completa y social que me diga si está empleado, si no está empleado, si están comiendo o no están comiendo, cómo manejan el agua en esa vivienda, si la están recogiendo con una latica en una llavecita de la calle, o en fin, cómo disponen las excretas, qué pasa con la basura. Es decir, es allí en ese entorno. La salud es una producción social. O sea que ya el Estado Dominicano no puede perder un segundo más en hacer lo que se tenga que hacer para establecer, implementar, poner en ejecución, como se diga, el sistema de atención primaria. Después de la pausa, hablemos de qué se va a hacer y si hay una decisión política y apoyo político del presidente al ministerio para que eso que es tan fundamental, con otros factores que podemos mencionar, comience a caminar. Vamos a la pausa y cuando retornemos, pues seguimos conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que es el ministro de Salud Pública. Ya regresamos. Estamos convencidos, como le decía, que en el barrio es donde está el secreto del control de la mortalidad materna. Continuamos. Ministro, sistema de atención primaria, unidades, establecimiento de unidades de atención primaria, porque algo hay que hacer con esa mortalidad materno-infantil y ya se sabe, hay 20 estudios que demuestran que, entre otros factores, quizás el más importante de todos, y usted lo acaba de explicar brillantemente, porque tiene que ver con muchísimos otros factores. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuándo se va a establecer? Y que pelee el que quiera pelear. Bueno, nosotros hemos preparado un plan contra la mortalidad materno-neonatal. La hemos consensuado con varios actores del sistema
Estamos incluso buscando alternativas y experiencias internacionales sobre el manejo del tema. Estamos convencidos, como le decía, que en el barrio es donde está el secreto del control de la mortalidad materna. Existen 3 causales: la hipertensión, que es la número 1, la infección y la hemorragia, como causales principales de la muerte materna. Perfectamente ubicadas. Todas prevenibles. ¿Cuál es el tema? Que en el modelo como funciona, le hace falta ese componente de captación, identificación de la embarazada en su entorno e ingresada al sistema de manera proactiva por el propio sistema. Se maneja el dato de cuántas embarazadas hacen todo su proceso. La señora está embarazada, tiene 3, 4 meses, va a su médico, va a su hospital y a partir del cuarto, quinto mes, por ejemplo, tiene una supervisión mensual. ¿Qué porcentaje? Anda por unas 5 consultas aproximadamente una embarazada, 5 y 6 consultas que hace. Y además los partos son en los hospitales. Más del 98% de los partos se dan en los hospitales. ¿Cuál es la cosa? Que aquí hay una combinación de elementos que son extrahospitalarios y propios del paciente, hospitalarios y otros que tienen que ver, que es el tercer componente del plan que estamos trabajando, de comunicación estratégica hacia la comunidad. Hemos hecho un diseño de un instrumento que permitiera, porque la rectoría no lo tenía, la medición de lo que estaba pasando y cómo se estaba prestando servicio en los hospitales. Ya lo había hecho, por ejemplo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que determinó que apenas el 40% el nivel de apego a los protocolos se estaba aplicando en los hospitales nacionales. Nosotros con este instrumento nos dio 39.6%, una pizca menos, digamos. Poco más, poco menos, estamos hablando de los mismos resultados. No hay apego a los protocolos, hay una baja aplicación de la historia clínica perinatal. Prácticamente la mayoría de los hospitales por debajo del 30%. Y el régimen de consecuencias cuando se falla, porque parte del problema tiene que ver también con el personal médico y paramédico y el respeto a los protocolos perfectamente establecidos. Eso que quería llegar. El otro elemento que puedo señalar, la baja aplicación del partograma. ¿Qué es eso? Espérese, ¿qué es eso? El partograma es un mecanismo establecido que quien está haciendo el parto debe conseguir unas pautas, digamos, para el manejo del parto, que dan garantías de que éste va a concluir adecuadamente en su manejo. Bueno, son indicadores que estamos señalando. Puedo decir, están disponibles los oxitóxicos que se usan, el pitocin, como se llamaba anteriormente, dentro de la sala, en fin, todo ese tipo de cosas se midieron. Pero esos son protocolos. Y algunos no son protocolos, pero de todas maneras, lo importante es lo siguiente, todos los indicadores los medimos y podemos decir en las 10 provincias principales, usando el sistema que ya se había creado de las redes COIN, que es el hospital matriz más los hospitales que suplen referimientos al hospital central. Digamos, el hospital Morilloquín tiene a Jima Abajo, tiene a Constanza y tiene a Jarabacoa. Y esto habitualmente refieren a ese hospital. Si usted se va a Baní, usted tiene subcentros que están refiriendo al hospital de Baní pacientes. Bueno, esas redes se evaluaron. Resulta que se dan casos donde el hospital central, yo siempre pongo de ejemplo, con el perdón del director del hospital Morilloquín, quien es, en la última evaluación, el hospital Morilloquín es uno de los hospitales más modernos de lo inaugurado por el presidente Danilo Medina. Y resulta que los indicadores del hospitalito de Jima son mejores que del hospital central de la red, que es nuevo. Más apego a los protocolos, más seguimiento del partograma, más aplicación, una tasa mucho más elevada de seguimiento de la historia clínica perinatal, mejor manejo de los oxitóxicos. O sea, pero eso remite entonces a lo que estamos hablando aquí de régimen de consecuencias
y de respeto, y si no te respeto Hagamos- te parto en yo- dos, porque yo me sé el caso, lo del hospital de Sabana Grande de Boyá, Sí. que son unos leones ahí, pero tal autosuficiente, y mira que la provincia de Monteplata no es la más rica. Entonces, Sí. ese es otro ejemplo de Era que de la cuando- más pobre, pero ya no. Exacto. Saludo a Charlie Mariota, que ese sí rinde. Ay, ay, Ese sí rinde. Pero pongo ese ejemplo de que ahora Morillo, el de La Vega, pero también yo manejo el de Sabana Grande de Boyá, y hay 2 o 3 así, que son seres humanos que están ahí, médicos dominicanos, no son suecos. Entonces, Pero son- eso no es le un sirve al tema- ministerio para decir, espérate, esto hay que hacerlo de esta manera. Y si algún médico no está por hacerlo de esa manera, no es obligado a trabajar en salud pública, por ejemplo. O ustedes le tienen mucho miedo, el miedo es demasiado grande al colegio médico, son terribles esos médicos, Nosotros mantenemos son una agresivos. buena relación con el colegio Pero no médico. parece, porque yo entrevisté al el presidente del colegio y le entró a ese ministerio que yo estuve a punto de llamar al ministro, Guga, venga para acá. Me hubiera llamado porque Terrible. en todo lo que Chanel, conversamos, doctor, venga. en todas las conversaciones que llevamos, Sí. no estamos buscando necesariamente avenencia en todo, pero mantenemos una relación cordial y de coordinación. Una de las cosas que precisamente se discutía en algún momento era, y fueron alegatos incluso en un programa de la Z, donde me invitaron y me encuentro con que allí estaba el colegio médico, que estaba Andeclip y otra institución. Digo, pero esto es un atraco. ¿Entiendes? Pero bueno, entre amigos allí pudimos hablar, y uno de los alegatos que habían era precisamente de que la responsabilidad en el discurso oficial que mantenía habitualmente el colegio médico tenían que ver con falta de insumos, infraestructuras deficientes, cosas por el estilo. Y yo preguntaba, ¿y el apego al protocolo es responsabilidad de quién? La no aplicación del partograma es responsabilidad de quién. La no aplicación de la historia clínica perinatal es responsabilidad Sí, de pero quién. ese colegio médico se ha atrevido a decirle, no sé si a este ministro o al anterior y a la María Santísima, no, usted a mí no me cancela un médico, pero señor, yo tengo derecho, espérese que aquí ha habido una falta, mírela aquí documentada, no, usted a mí no me, y si no hago una huelga, entonces así no se puede. Mi punto de vista, Pablo, es Sí. muy sencillo. Yo me A ver. encuentro en una situación, la he analizado, tiene el componente comunitario, que creo mucho en la participación comunitaria con fines de facilitar la salud que se da en los entornos comunitarios. Ellos saben dónde están las embarazadas, dónde están las personas que tienen tuberculosis, SIDA, dónde están los consumidores de droga. La comunidad sabe quién es quién. Por tanto, si el sistema puede coparticipar con los actores locales en la identificación y entrada al sistema de esas pacientes, en este caso específico, nosotros vamos a corregir antes de llegar al hospital la hipertensión que está en el 40% de la mortalidad que estamos diciendo. Entonces, dígame, ministro, Y eso es prevenible. Muy bien, pero ¿cuándo espera el gobierno dominicano que esté establecido en el país, en el territorio nacional, ese sistema tan necesario, esa unidad, ese centro pequeñito que está en el barrio y que permite el contacto directo ya no con el centro en sí ni el hospital, sino con el barrio? ¿Cuándo eso se va a aplicar? Y el que se quiera ir, que se vaya, se hace lo que se tenga que hacer. Mire, ¿Cuándo? Nosotros ya estamos... Deme fecha más o menos. Febrero. Nosotros estamos ya contratando Sí. una figura que no existe en el sistema, que es un acompañante de las embarazadas. Por cada acompañante, 10 embarazadas del barrio. Entonces, este acompañante que lleva sus cartillas de educación para la salud es una suerte de promotor de la salud. El promotor de antes. No es el de antes, porque el que de le ponía la antes inyección a uno. tiene y esas muchas cosas. deficiencias. En ese sentido, nosotros estamos capacitando. La formación de ese facilitador. Estamos capacitando. Habitualmente preferimos que sean enfermeras y personal paramédico que tenga cierta formación en ese lugar, en ese sentido. Porque usted sabe pero dónde que están- tenga presencia comunitaria. Y sobre todo en las partes donde la mortalidad es más alta, porque ustedes tienen esa estadística también. La tienen. Vamos a empezar por el Gran Santo Domingo, que es donde está la mayoría. Entonces, justamente en esa participación social, identificación, vamos a donar los antihipertensivos a las que son hipertensas. De manera que si corregimos la hipertensión, la controlamos en esa fase, la llevamos a su consulta y vamos controlando a la hipertensa embarazada.
cuando llegue el momento del parto no habrá eclampsia porque la presión está bajo control. Y la retomamos al salir del hospital para hacer el apego temprano a la lactancia, que es el otro componente importante que favorece el control de las hemorragias posparto. De modo pues que damos el seguimiento en el puerperio y le acompañamos hasta que ya esté fuera de peligro ella y su bebé. Ministro, el porcentaje de embarazadas que llega el último, penúltimo mes al hospital a buscar un médico con su barrigota ya, pero que nunca ha ido, no hay un expediente, es importante el porcentaje, incluidas las extranjeras, del 100%, ¿qué porcentaje? Porque ese es uno de los problemas, pero no sé qué tan importante en términos del porcentaje, o sea, el 2%, el 4%, el 6%. La mayoría de las pacientes tienen de 5 a 6 consultas prenatales. Por esa mayoría 52 y 48 sería demasiado. No, o sea, es más del 70%. Ajá. Que ya tiene esas consultas. Pero y es importante el número de extranjeras. La mafia esta cívico-militar que hay, que la traen como una especie de tours de Haití y se la tiran al Ministerio de Salud Pública, y cuando un ser humano entra a un hospital lo que hay que hacer es curarlo. Ustedes no son dirección de migración, no tienen que meter en eso. Es un 24% las parturientas haitianas, de todas las que tenemos en el país. Recuerde, el año pasado tuvimos... Escúcheme, ministro. Del 100% de los partos en los hospitales dominicanos. 24% son de parturientas haitianas. Entonces hay unas estadísticas que no son del todo nuestras. Que viven aquí o que vienen. Pero eso es mucho. Es mucho, pero si usted saca esa, nosotros seguimos con una tasa alta. De manera que nosotros tenemos un problema. Y este es el análisis al que yo quisiera que cuando... se hace el análisis, hay que ser objetivo con el dato que tenemos. Es verdad que está incidiendo en la mortalidad y la morbimortalidad nacional, pero usted quita ese componente y se queda con el 76%, y nosotros también seguimos con tasas altas todavía. Pero ahí ya llegaremos al promedio. Ahora estamos peor que el promedio. 104 por 100.000. Entonces, si usted me quita ese 24%, que posiblemente, estoy casi seguro que son las más pobres, por un asunto de migración. Sin lugar a dudas. ¿No? Entonces, posiblemente hay un problema. También lo que no justifica, me también parece las muy honesto dominicanas son las más pobres, del primer y segundo quintil. Sí, pero a mí me parece muy honesto de parte del ministerio y del ministro no querer agarrarse de eso para justificar lo que es la autocrítica debe venir, y qué bueno que llegó. Tenemos que irnos a una pausa. Vayamos porque, a ella. Nos hemos metido en un problema. Lo que pasa es que es tan importante, tan fundamental y tan inaceptable esto de la muerte neonatal que uno se queda, pero hay otros asuntos que tienen que ver directamente con el Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar de esos asuntos. El tema de la regulación, por ejemplo. Ya regresamos. Porque antes todos eran médicos general prácticamente. Por eso y pocos especialistas. Entonces, ahora tenemos que ir a un proceso de regulación. Continuamos, regulaciones, porque cada 2x3 pasa una desgracia en un centro de cirugía estética que no era ni estético ni era cirugía. De repente las mafias de los medicamentos falsificados o vencidos está ahí, está el intrusismo en la práctica médica, que llega un señor, no, yo llegué aquí, yo puse una consulta, sí, pero usted tiene, no. ¿Cómo se está trabajando en el ministerio para aplicar la ley y cumplir con todo lo que tiene que ver con esto de las regulaciones? Sobre todo, y le pregunto directamente, el Ministerio de Salud Pública supervisa que en cualquier lugar que se esté ofreciendo servicios de salud se tenga una autorización, y si no te cierro, antes de la desgracia, porque yo sé que después cuando pasa la desgracia, confirma la vagabundería y se cierra, se somete, sí, pero es antes. ¿Cómo se está trabajando esa parte, ministro? Todo centro que presta atención necesita habilitación. Eso es una dirección que se encarga de eso, que tome en cuenta la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano que participa, que permite la certificación y la habilitación.
para la operación. Que por cierto, hago la sugerencia de que sería bueno unos mensajes a la población para que cuando usted vaya a hacerse una operación, lo que sea, uno de esos centros, lo primero que usted tiene que hacer es como la financiera, como usted va a meter su cuarto en una financiera que no está en la superintendencia de valores. Entonces, si usted se va a operar una cuestión, lo primero, vea que usted está acreditado. Sería bueno Pero un fíjate poco de publicidad una cosa, para Pablo, eso. de la importancia de esto. Hay un caso muy reciente con la muerte lamentable de una joven, hija de una amiga nuestra, Dulce Almonte, en una clínica que cerramos. Esa clínica había recibido 2 meses antes la notificación de que debía cerrar la unidad de cirugía. Y siguió operando. Cuando fallece la joven, eso es en el proceso de inspección que habitualmente se van haciendo. Sí. Al fallecimiento de la joven ya no había manera porque la inspección era automática y eso llevó inmediatamente al cierre de la clínica total. Hacemos todo el proceso de revisión, de inspección, autopsia, porque aquí intervienen ya varias instituciones y la parte incluso familiar que interviene. Estamos incluso en esta fase pidiendo a la Sociedad de Cirugía Plástica la certificación de que esos intervinientes allí están certificados para el ejercicio de la cirugía plástica. ¿Un médico general puede hacer cirugía plástica? No puede. O sea, las leyes dominicanas, no la puede, ley de salud porque obliga. En el proceso de habilitación no pasa. Y cuando yo estudio cirugía plástica en Brasil y vengo, yo tengo que ir al ministerio, presentar mi certificación y el ministerio me certifica. ¿Cómo se hace eso? Usted llega, tiene que apostillar sus documentos, Cancillería, MESI, que termina certificando el título recibido. Pero eso llega a salud pública, porque la palabra final ya, la tiene. Pero la certificación de la formación la da el MESI. Sí, pero me refiero, ¿usted puede o no puede ejercer esto de la cirugía plástica? No, para poner un ejemplo, cirugía estética más correctamente, sí. ¿Eso lo determina el ministerio o el MESI? ¿Salud pública o el MESI? El MESI es lo que dice, sí, estudiaste en Brasil, aquí está el papel. Porque aquí hay gente que se pasan 15 días en Miami y vienen con una especialidad. O sea, usted sabe cómo es, sí. El truqueo que hay aquí. Toda esa parte la tiene que certificar el MESI de los títulos. Y ya con eso, automáticamente, con eso, no hay problema. El exequatur es otra cosa, que habitualmente los médicos, cuando se gradúan de la universidad, hacen su pasantía, tienen el exequatur. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo precisamente en la revisión que estamos haciendo de muchas de las normativas que hay? Okay. Es cómo regular el ejercicio de las prácticas especializadas, que no era lo que predominaba antes, porque antes todos eran médicos general prácticamente. Por eso y pocos especialistas. Entonces, ahora tenemos que ir a un proceso de regulación y además régimen de consecuencia que permita que el intrusismo, como usted le acaba de llamar, sea castigado debidamente. ¿Y la ley no lo castiga? De esto se castiga desde luego. O sea, ¿qué dice la ley? Si Salud Pública se tiró en un centro de esto y hay un extranjero que no ha validado su título y él estaba usted operando, ordena ¿qué le pasa? La cancelación hasta el exequatur para el ejercicio, pero tiene también la consecuencia de los familiares de los afectados, que van entonces a un proceso civil penal para reclamar ser resarcido por alguien que estaba ejerciendo ilegalmente una especialidad para la que no estaba facultada, ni fue habilitado, porque en el proceso de habilitación tiene que decir que Pablo Macchini, especialista en cirugía estética de tal tipo, está aquí dentro del staff de esta clínica. Y resulta que había otro señor que estaba en la cirugía, o que está participando, que no tiene esa habilitación. Entonces tiene todo ese proceso de cierre de la clínica, de sanción con el exequatur, más las consecuencias que implicarían desde el punto de vista legal el reclamo de resarcimiento que puede hacer las familias. Hay otros elementos importantes que decir sobre este proceso que estamos llevando. Mire, nosotros estamos informatizando el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué significa eso? Bueno, que era un gran aparato manual.
Pero todavía en el 18 estaba, Todavía en el 18. estaba atrás. Muy atrás, Está atrás. muy atrás. Y todavía estamos precisamente en esa fase de implementación. Algunas de las áreas que estamos caminando, por ejemplo, con registros sanitarios de medicamentos, cosméticos, productos sanitarios y alimentos, eso está bastante avanzada la informatización. De Eso manera va a que permitir que el periodo de tiempo, porque hay unas quejas terribles, hay gente que tiene tiempo esperando. habían. Ajá. O sea, Habían. eso mejor. No, pues Eso yo tengo una amiga que Nosotros no hemos grito hecho al cielo. el lanzamiento O sea, todavía, pero yo le puedo decir lo siguiente. En este momento, disminuyó el tiempo. no solamente disminuyó, nosotros Ajá. estamos hablando de un registro sanitario que va de 14 a 28 días cuando era de un año y Exacto. más. Pero en la práctica está así. En la práctica es así. ¿Y desde cuándo eso? Eso tiene, bueno, es poco porque nosotros Es poco. tenemos 3 meses en el proceso de informatización que incluía lo siguiente. Cuando llegamos, lo que había era un almacén donde se depositaban los requerimientos, los expedientes, Sí. porque habían 4 meses de atraso en la operación de DIGEMAP, la Dirección de Medicamentos. Entonces, si yo entro en mayo, estaban en enero. Al terminar enero, iban al almacén y buscaban a febrero. Y usted que está depositando hoy, eso pasa a una caja y va a archivo. Y encima de eso, todo manual. Hoy ya hay tour, y me gustaría que tú fueras por allá para que vea el proceso, cómo se va llevando a cabo, que espero que el presidente pueda anunciar ya definitivamente al país. Desde tu propia oficina se puede sacar un registro sanitario de este medicamento. ¿Cómo debería ser? ¿Entiende? Por la página del ministerio o República Digital, donde vamos a llevar ese producto también. Usted entra a la página, busca ventanilla única y dice acetaminofén, yo soy fulano de tal, RNC tal, la empresa tal, y le sale inmediatamente los requisitos que se necesita para usted obtener ese registro sanitario. Usted lo escanea ahí mismo, los requisitos, lo carga a la plataforma y ya entra inmediatamente a DIGEMAP. A la vez que esté entrando en la ventanilla única, está entrando en una interfase que tiene el Laboratorio Nacional. O sea, el Laboratorio Nacional sabe simultáneamente lo que está entrando y que le va a llegar, que ese acetaminofén va para allá. ¿Qué usted tiene que hacer? Coger su botellita, el frasquito con la muestra y llevarla a la ventanilla única, que va a coger el código de barra que asignado, porque ya ni siquiera es mi firma, sino que es una firma mediante código de barra y código QR. De modo que con su celular usted coge en el recibo que usted puede imprimir en su oficina de ventanilla única, de que todo está bien, envíe la muestra. Usted coge ese código QR y le sale dónde está su expediente, la trazabilidad completa. Pero eso ya, no es que se va a hacer. No, que en está medicamentos pensando. ya eso O sea, está. Ya eso está. Ya eso está. Nosotros ahora vamos a subir en 2 semanas cosméticos y productos sanitarios, que son los 3 componentes primeros. Nos va a quedar alimentos porque estamos licitando el laboratorio de alimentos en Pantojas y una serie de regulaciones además porque es una variedad mucho mayor y debo decir que el crecimiento que está teniendo el requerimiento de registro para alimentos aquí de producción nacional es cada vez mayor, prácticamente duplicado el número de requerimientos. Tenemos que ir a Lo una... que significa Sí. que la economía se está moviendo. Sí, pero lo de la economía moviéndose, lo de que la macro alimente la micro, uno lo ha celebrado muchísimo. A mí yo creo que donde hay que trabajar es en el régimen de consecuencias. Porque fíjese como usted me está hablando de avances, ¿no? Y de buenas cosas que se pueden hacer, pero el régimen de consecuencias es importante. Y no crea usted, señor ministro, que se va a salvar de una pregunta capicúa que ha de venir después de la pausa. Último segmento de esta conversación con el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Viene Buscapié, porque hay una cosa que uno dice, ¿cómo puede ser? Tenemos 25.8 años bregando con esto de los medicamentos, venta de medicamentos vencidos o falsificados. ¿Qué se está haciendo para acabar con eso?
no solamente porque es un acto de delincuentes, un acto delictivo, sino también por lo que eso implica fundamentalmente para la salud de la gente, porque un muchacho suyo está enfermo de una infección, una cosa, usted compra un antibiótico, una ampicilina, usted cada 8 horas, pero usted no le está dando una ampicilina. Y el muchacho fácilmente, o sea, que es un asunto de casi de intento de asesinato, de homicidio, ¿no? Decenas de clínicas, consultorios, farmacias, plantas de agua y simultáneamente también gente que está haciendo distribución irregular de medicamentos. Pero simultáneamente estamos llevando con el Ministerio de Industria y Comercio la facilitación, en el caso de Moca, que es famoso en la distribución de medicamentos ilegales, Porque, de la formalización de esa gente que está haciendo negocios. pero ese proceso se está dando porque eso pasa, en Moca pasa con eso, como en Baní con los puntos de droga, que a mí me da un tour, me dice, tú ves, aquí hay uno, aquí el otro. Entonces, sí. Moca es de público conocimiento. De público conocimiento. Ese proceso está avanzando. Ese proceso de intervención, lo que se hacía son operativos y yo no creo en esos operativos. Nosotros tenemos un programa e identificación ya y alguna labor de inteligencia que hemos hecho. ¿Quién es quién allí? Los que se acogen junto con el Ministerio de Industria y Comercio estamos facilitando el registro y formalización de su negocio. Y acabamos de entregar hace poco la primera habilitación a uno de esos establecimientos de expendio. Y esa es la vía saludable para gente que quiere trabajar en este Y lo sentido. del régimen de consecuencias, lo que tienen el laboratorio en el patio, engañando gente, medicamentos falsificados, o sea, cuando se atrapa, ¿qué dice la ley, el régimen de consecuencias? O sea, yo tenía en Baní, en el patio de mi casa, un laboratorio haciendo cosas mal hechas y me atraparon. ¿Qué me pasa a mí? ¿O eso se resuelve? La realidad es que, mira, no es en los patios como la gente pueda pensar. No. Esos medicamentos son laboratorios irregulares establecidos, ni siquiera ahí, sino fuera de ahí e incluso, puedo decir, con la participación de algunos laboratorios formales establecidos. Ajá, pero si se tiene información y no han sido ¿qué sometidos a esos laboratorios formales, porque se sospecha que hay una mafia que incluye laboratorios y que incluye farmacias muy formalitas ellas. Exactamente. Todo ese proceso precisamente que yo le describía es lo que va a facilitar la vigilancia farmacológica en el país. Porque ahora, usted como inspector mío, usted llega al establecimiento y simplemente ve el cosa y con el celular usted va a poder tener el código de autenticidad o no de la habilitación y del medicamento también. Ahora, lo importante es que hace ese supervisor cuando tenga esa información y se la pasa a la policía, al Ministerio Público. Antes él la tenía en la mano, pero ahora yo la estoy viendo aquí en la pantalla del Ministerio. Por tanto, cualquier manifestación y no la puede alterar, porque cuando él cliquea el código de registro del medicamento, nosotros lo sabemos aquí en Vigilancia Epidemiológica y nadie lo puede alterar. Sí, lo que pasa es que en el país se está dando algo muy, muy terrible, que es un poco aquella pregunta que yo me hago. Bueno, mira, si yo voy a ser mula para llevar droga a Nueva York, si no me atrapan, me voy a ganar, en un año me puedo ganar varios millones de pesos. Hace un cálculo financiero. Entonces un cálculo financiero. Ahora, si me atrapan, Maquinini, tu vida se embromó con J. Usted tiene por lo menos para comenzar 10 años de cárcel. Entonces ahí yo me lo pienso. Pero año y medio, si yo en año y medio voy a estar solo, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, coño, está bien. Entonces, con esto de los laboratorios ilegales, falsificación de medicamentos vencidos, todas estas mafias, ¿verdad? Yo calculo, si me atrapan, ¿qué me pasa? Ah, bueno, mira, 32 salario mínimo, 0 mata 0. Sí, pero no voy preso 4 o 5 años. No, pues vamos arriba. Las consecuencias están establecidas. Lo que yo le puedo decir... Pero ustedes son lentos. El Estado dominicano es lento a la hora de aplicar régimen de consecuencia, ministro. Yo hasta ahora lo que he hecho es lo que manda la ley. Es decir, si yo le digo que yo cerré 8 plantas de agua en Nagua, es que están cerradas. Y las clínicas aquí, no quiero dar nombre de que se han cerrado, no son 1 ni 2. Pero Cacarelo bien hecho, que de lo mal hecho no cerrar, por ejemplo, UNAPS, que son del Estado, se ha hecho también. Sí, pero cuando hagan esas cosas, ministro, Cacarelo
porque cuando el ministerio mete la pata, es el trabajo de nosotros los periodistas, o sea, las buenas Acabar noticias, con el ministerio. las buenas noticias son las malas. O sea, Sí. entonces, como usted sabe lo bueno, es usted que tiene que cacarear. Le quiero poner, por ejemplo, Sí. que nos quedan pocos minutos y quisiera decir lo siguiente sobre el tema de salud. Yo creo que nunca como ahora el sistema de salud se ha ido moviendo hacia una tendencia positiva. Nosotros no tenemos epidemias en el país. Y yo lo decía en un programa en días pasados. La mayor preocupación aquí, ¿dónde está? En las motoconchos. No el motoconcho, sino en el tránsito, las muertes por tránsito. Pero después todos esos sistemas en materia sanitaria están, digamos, dentro de parámetros cada vez mejores. Y verá usted la mortalidad materno-neonatal también reducirse notablemente. Los ODS plantean para el 2030 llegar a 70 por 100.000. Nosotros pretendemos marcar esa tendencia a la baja en los próximos meses. Y usted lo verá, nos veremos más adelante. Después usted coge la tasa que estamos en una alerta internacional sobre dengue, que va creciendo y inició desde finales del año pasado. Nosotros tenemos una tasa que disminuyó el año pasado de letalidad del dengue. La letalidad incluso de la malaria también descendió, aunque la incidencia subió. Fíjese que una cosa es, tenemos un poco más de casos, pero mueren menos. Claro. De manera que hay una correlación entre las dos cosas. Tenemos la mejor infraestructura de hospitales jamás tenida en este país, con tecnología moderna, con una gran inversión hecha por el gobierno. De los 52, ¿cuántos se han entregado ya? Porque ya el presidente, ya no es noticia inaugurar hospitales. Así es. Ahora aguantaron cajetas, tuvieron 3 años esperando, la oposición le dio y duro. Exacto, y todavía, pero fíjese cómo va bajando toda la presión en la medida en que usted, en un pueblo como Las Matas de Farfán, establece un hospital que no hay clínica de la capital que se compare. Ahora que en Las Matas de Farfán. Bueno, si usted se va a Jamao, va a haber un hospital que compite con muchas clínicas. Si se va a Cotuí, está viendo hospitales donde la gente va decentemente allí a recibir atención. De manera que esa parte de infraestructura que se está haciendo aquí, jamás en la vida lo que hemos pasado por hospitales, la habíamos visto. Con tecnología moderna, ¿qué tenemos que hacer? Y yo insisto en eso, el componente humano es fundamental y el compromiso ciudadano de estar ahí, acompañar este proceso para que tengamos una mejor salud a corto tiempo en la República Dominicana. La salud es una construcción social, no es solo el Estado. Si usted no quiere dengue, limpie sus cacharros en su casa también, porque eso no es función del Estado, es usted también. Claro. Entonces esa combinación entre la responsabilidad ciudadana, este compromiso presidencial evidenciado en la inversión pública que se está haciendo en la mejora del sistema de salud y el compromiso que tenemos nosotros de sancionar, cerrar y hacer toda la inducción posible para que nuestros médicos cada vez sean mejores. Ministro, le vamos a dar unos cuantos meses de gabela, pero en 4, 5, 6 meses como mucho, demasiado, tenemos que volver a encontrarnos para pasar balance. Y no se le olvide lo del bendito régimen de consecuencias, que yo creo que por ahí es que prende la cosa. Muchísimas gracias. El señor ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, nos ha acompañado. De eso se trataba, de hablar de lo que es importante con quienes tienen calidades para hablar y explicar lo fundamental. Muchísimas gracias por su generosa compañía. Y recuerden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal de YouTube, Makini TV. Una feliz noche, si es en familia, mucho mejor.